Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. La prédica de hoy se inspira en el texto del profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 al 12. Isaías 55, del 6 al 12. Les invito a ponerse en pie para dar lectura. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra pan y para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Cuando el profeta escribe, el pueblo está en el exilio. Y por lo que sabemos, fueron tiempos muy difíciles para los exiliados. Eran oprimidos, se atacaba su identidad, o sea, sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que les hacía fuertes. Se les obligaba a hacer ritos contrarios a los propios, muchos de ellos que eran blasfemos, absolutamente contradictorios con los propios. Y también se les obligaba o se les pretendía obligar a adoptar nuevos dioses. Era duro de tal manera que mientras unos luchaban por mantenerse firmes y esperanzados en el retorno a la tierra propia, otros se rendían y terminaban asimilándose al nuevo país y a su cultura. Están cambiando para mal en el sentido más amplio del término. Cambiando en el sentido más amplio del término, esto es exterior e interiormente. Están dejando sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su pensamiento, su ética, hasta su Dios, y reemplazándolos por otros falsos. El profeta está preocupado por esto y advierte al pueblo, pero ellos no quieren escuchar. Y no escuchar siempre es problemático. Partiendo por lo cotidiano, si pensamos en nuestra propia vida, cuando nos encerramos, cuando nos cerramos a las voces, a escuchar, esto daña las relaciones, las enturbia,
genera conflictos. Por ejemplo, en el trabajo, tanto jefes como trabajadores deben oírse para convivir en armonía y favorecer la producción. Mal que mal, muchísima gente pasa más tiempo en el trabajo que en la propia casa o con las personas queridas. Entonces hay que oírse. En la familia, los padres deben estar atentos a las señales de los hijos, a su comportamiento. Y en la pareja, sabemos que hoy en día, sobre todo, los problemas de comunicación son uno de los factores más importantes que incluso llevan a la separación. Escuchar. Y no escuchar a Dios es aún más grave. Porque pasar por alto su palabra nos lleva a escuchar otras palabras, palabras falsas, palabras que en realidad desorientan. Creemos que nos orientan, pero al final del día nos desorientan. En otra parte de las Escrituras dice: hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Eso es lo que sucede cuando no escuchamos a Dios, nos desorientamos. Tambalea nuestra existencia. Por eso el profeta dice al pueblo: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Escuchen su voz. Escuchen su voz. Mientras leía el texto, me preguntaba si Isaías escribiera hoy a nosotros, año 2023, Iglesia Evangélica Luterana El Redentor, Iglesia Luterana en Chile, cristianos chilenos, si escribiera hoy, ¿qué diría? ¿Qué nos diría? ¿Por dónde iría su análisis y diagnóstico? Pero claro, las condiciones actuales son muy distintas. Mal que mal, tenemos más de 2.500 años de diferencia con el texto. Por una parte, no estamos exiliados y tenemos libertad para creer y para practicar lo que creemos, gracias también a la lucha de muchos a través de la historia. Y por otra parte, el mundo actual tampoco quiere a Dios. En nuestra sociedad casi no hay espacio para Él. En lo público, cada día menos. Sin embargo, Dios está por todas partes. Y aún así, no se le quiere ver. Dios habla todos los días y no lo escuchan. Claro, el mundo actual lo cambia por ídolos. El dinero, el individualismo. Nuestra sociedad individualista ha creado un ser humano que se cree autosuficiente, que cree no necesitar a nadie, ni a Dios. Ha creado un ser humano que está perdiendo la capacidad de amar verdaderamente, la capacidad de tener misericordia, la capacidad de llorar con los que lloran, incluso de llorar por sí mismo. Voy a soltar las cosas. El ser humano actual más bien se hace el fuerte, se cree fuerte, porque no puede ser débil, no puede, está prohibido mostrar debilidad. Pero los discípulos de Cristo debemos
tener claro que si pensamos así corremos peligro. Porque donde abunda el mal, escasea el amor, y donde no hay amor, no está Dios. Y todo esto por no escucharle. Entonces, ¿qué diría el profeta? No te des tantas vueltas. ¿Qué diría el profeta? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Es decir, escuchen su palabra, devórenla y sigan el camino que les muestra. Y si un día no fuera posible encontrarlo, y si un día no pudiera ser hallado, y si su palabra nos fuera quitada, ¿puede ser esto posible? Yo a veces me pregunto, ¿por qué estamos como estamos? Y a diferencia de tal vez lo que yo mismo me podría haber respondido años atrás, que yo sé que mucha gente tal vez respondería también así, ¿por qué estamos como estamos? Yo no pienso en el gobierno, ni pienso en los políticos de este lado o del otro, como si los pueblos del mundo, el pueblo llano, como nosotros alguna vez en la historia, hubiera estado muy bien gracias a los gobiernos o a los políticos de un lado o de otro, ¿cierto? Entonces, no sé, no pienso eso, sino que cuando me pregunto por qué estamos como estamos, creo que es porque no escuchamos. Y también porque a veces no dejamos que otros escuchen a Dios. Por ejemplo, los padres y las madres muchas veces no cumplen su promesa bautismal, no enseñan la fe a sus hijos y a sus hijas. Que decidan cuando sean grandes, como si decidieran el jardín donde los van a matricular o la ropa que se van a vestir. Es cierto, es muy interesante esa postura que decidan cuando grandes, si lo consideramos desde perspectivas de la libertad, del libre pensamiento, etc. Pero yo me pregunto, si para mí la fe es tan valiosa, ¿cómo yo no voy a querer que mi familia crea en Cristo? Pero si cuando sea grande va a decidir igual. En el fondo es la promesa de los padres, el compromiso a enseñar lo que es bueno. Y eso muchas veces no se cumple, esa promesa. Ese es un ejemplo. También hay otros en que los seres humanos no permitimos que otros escuchen. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos perdiendo humanidad, relativizando el amor, perdiendo el rumbo? Yo creo que es porque no escuchamos y no dejamos que otros escuchen. Y lo cierto es que cuando no escucho a Dios, no puedo buscarlo, y viceversa, si no lo busco, cuando no lo busco, no lo escucho. Y mi camino se desvía. Y cuando mi camino se desvía, comienzo a transitar por vías alternativas, atajos, senderos raros, como cuando uno va al campo, tal vez, y se las da o quiere ser medio explorador y se mete por senderos y hay ramas y al final termina todo rasmillado, un tanto herido, etcétera, por salirse del camino y explorar a ver qué hay, o picado de bichos, insectos, etcétera. Cuando busco vías alternativas, lleno mi corazón de otros pensamientos que no son los de Dios y al mismo tiempo le quito espacio
al lugar donde reposan, donde viven, donde hablan y gritan los pensamientos de Dios. Pero cuando yo empiezo a restarle espacio en mi corazón a Dios, Dios no puede estar ahí, porque Dios no comparte tu corazón con otros. Entonces, hermanos y hermanas, si no enderezamos el camino, llegará el día en que no le hallaremos. No porque Él no esté, no porque Él se vaya, sino porque nos habremos alejado tanto que no le veremos por ninguna parte. Algunos creen que la religión es un problema, que es el problema del mundo actual. Y se autoengañan creyendo que sin Dios estarían mejor. Pero el problema no es la religión. El problema es no escuchar. Porque cuando no escucho, no creo o creo a medias en cualquier cosa. Porque el escuchar y el creer da orden al ser humano y a lo que le rodea. La fe en Cristo crea y mantiene lazos. La fe en Cristo inspira el diario vivir, nos hace vivir con pasión. Entonces el problema no es la fe en sí, sino es estar muerto creyendo que se está vivo. Creer que se vive en plenitud cuando se está desorientado. Y todo esto por no escuchar. Por eso, hermanos y hermanas, la invitación de hoy es a ablandar el corazón, ablandarlo para la palabra de Dios, para Cristo. Cristo es la palabra que hay que buscar, pero buscar hoy, porque mañana puede ser muy tarde. ¿Y cómo buscarle? Escuchando activamente. ¿Qué es esto? Escuchar activamente. Ver, poner atención, percibir gestos, compenetrarse, responder, obrar en consecuencia, tomar en serio a Cristo. Tomar en serio al Evangelio, no como algo de simple interés, mira qué bonito, sí, esto me agrada, pero aquí lo dejo aquí a un lado, esto me agrada, esto lo voy a dejar ahí suspendido. No, tomarlo en serio, como un todo, como el eje de la vida. Tomar a Cristo como el eje de la vida. Para finalizar, les comparto unas palabras de San Agustín sobre cómo buscar a Dios. Dice él: «Y a ti, Señor, ¿de qué modo te puedo buscar? Porque cuando te busco, Dios mío, la vida bienaventurada busco. Que yo te busque, que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma. Y como mi cuerpo vive de mi alma vive de ti. ¿Cómo pues busco la vida bienaventurada? Cuando digo basta, allí donde conviene que lo diga. ¿Y qué me guía? Ciertamente tu imagen». Hermanos y hermanas, busquemos al Señor hoy, escuchemos su palabra y miremos su figura. Amén.